Hemos llegado al final de una semana muy caliente, si podemos decirlo así, no por el clima solamente, sino porque hemos aprendido mucho sobre que a veces vamos a tener que ir al fuego extremo para poder realmente comprender qué es lo que necesitamos en nuestra vida para que nuestra vida sea transformada. Y es más, vamos a leer luego en un momento una cita que vuelve a indicar eso en nuestro estudio de este día viernes, en el resumen que estamos haciendo. Pero antes vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Señor, hoy venimos ante tu presencia agradecidos porque lo que hemos aprendido esta semana sin duda alguna nos debe ayudar para el momento de la prueba. Sabemos que a veces es difícil realmente reaccionar adecuadamente cuando estamos sometidos al fuego, pero ayúdanos a aferrarnos a lo que hemos aprendido para saber que pase lo que pase, tú estás al control y tú siempre sacarás lo mejor de cualquier prueba que enfrentemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el día de hoy, pastor, en nuestra lección aparece una cita que me gustaría leer porque de nuevo vuelve a tocarse el tema, y ahora es Ellen de White la que toca el tema de cómo Dios de su iniciativa a veces conduce a su pueblo a lugares o situaciones que van a ser fuego extremo. Y dice la cita así, en Patriarcas y Profetas se encuentra esta cita: Dios probó siempre a su pueblo en el crisol de la aflicción. Es en el fuego del crisol donde la escoria se separa del oro puro del carácter cristiano. Pero luego dice aquí, Jesús vigila la prueba. Él sabe qué se necesita para purificar el precioso metal para que pueda reflejar el esplendor de su amor. Me detengo ahí, pastor, porque Ellen de White es muy clara y directa. Dios probó siempre a su pueblo en el crisol de la aflicción. ¿Cómo podemos aprender de lo que aplicar, de lo que hemos aprendido esta semana a nuestra vida? ¿Qué principios podemos aplicar para poder enfrentar ese crisol de aflicción cuando lo que vemos no es tan claro a nuestra vista? Muy bien, creo que una de las palabras que usamos en los últimos días fue considerar la prueba como un don, como un regalo de Dios para nosotros, no el tipo de regalo que esperábamos, pero sorpresivamente sí el que necesitamos. Y yo creo que en este caso nosotros podemos darnos cuenta que la prueba no la necesita Dios para él. Y esto es muy claro. No, Dios no la necesita para él. Nosotros la necesitamos. Desafortunadamente, por el grado de pecado que hay en nuestra vida, con el que ya nacemos en este mundo, o sea, la tendencia hacia el mal que heredamos, la cultivada, el ambiente, etc. Y pues históricamente el pecado que ha habido en el mundo, un enemigo que tenemos que está al acecho, pues desgraciadamente necesitamos, si lo queremos ver de esa manera, necesitamos estas pruebas, pero que al final van a lograr sacar, si somos honestos y fieles con el Señor y permitimos que Él nos ayude, estas pruebas van a lograr sacar o dejar al final una fe pura, un amor puro por Dios, como lo tuvieron muchos hijos de Dios a lo largo de la historia. No creamos nosotros que a veces es bien fácil podemos pensar, bueno, los mártires que hubo en la Edad Media, aquellos que estuvieron en el Coliseo Romano, que los pusieron ahí de comida de los leones, que los gladiadores los partían con sus espadas, y aquellos que fueron quemados en la hoguera. O sea, suena bien fácil hablar de ellos, pero sí, ¿qué tal que a mí es que me toque estar ahí y con sus niños? Hace unos días yo estaba viendo un video que alguien recreó de los cristianos ahí en el Coliseo Romano, y un grupo de cristianos, pues ahí una madre con su niño, y cuando ve que el león viene para atacarle y ella totalmente indefensa. O sea, qué dolores más grandes de corazón. Pero aquí ahora nosotros tenemos la clave: Dios los capacitó para esa hora de prueba. Amén. Es más, nosotros podemos llegar a la conclusión, no, si no fuera por Dios, esto me sobrepasa, esto me destruye. Así es. Pero nosotros tenemos que confiar y tenemos que saber que
En esta prueba, y lo dice esa declaración, Jesús la vigila. Él está viendo el calor. Es como alguien que está cocinando y está haciendo las instrucciones ahí en el horno. Dice, póngalo a tantos grados, porque sabe que si lo pone más se quema. Si lo pone menos queda crudo. Claro. Entonces está vigilando. Y Jesús, voy a ponerlo ya por esta ilustración con esta palabra, el mejor panadero del mundo. Amén. A él ni se le va a quemar, ni va a quedar crudo, va a quedar como debe quedar. Cada uno está en este horno, en este proceso, a unos más, unos menos. ¿De qué depende? Pues depende de su sabiduría. Lo que sí tenemos que saber es que Él nos ama y nunca nos abandona. Amén. Y cuando usted dice, pastor, que todos estamos en este horno, y lo uno con la idea que usted había dicho al principio y en la semana, que recibimos el sufrimiento como un don, o que podemos recibirlo como un don si lo vemos desde esa perspectiva, me surgen dos preguntas. La primera es, ¿qué cosas prácticas podemos hacer para utilizar ese don, que al final en la Biblia los dones siempre son para el servicio de los demás, para servir a los que están pasando por pruebas por el horno de la aflicción también, ya que estamos todos en esto? Algunos están pasando un poco más la prueba que otros, pero ¿cómo podemos servir a los demás con ese don? Y por otro lado, para que pueda hacer toda la respuesta, pastor, ¿cómo podemos evitar también el peligro de llegar a convertir el sufrimiento en algo meritorio, como si pasar por este sufrimiento es nuestro derecho al cielo? Bueno, contestando la primera pregunta, ¿cómo podemos ayudar? Creo que lo mencionamos en esta semana, que cuando pasamos por una prueba, cuando vemos en retrospectiva, comprendemos mejor por qué pasamos por esa prueba, si es la voluntad de Dios que lo comprendamos acá completamente, o por lo menos para nuestra supervivencia espiritual. Claro. Y además de eso nos ayuda para poder ayudar a otras personas, para poder consolar a otras personas, y eso se logra. Yo pensaba en una ilustración bien interesante. ¿Por qué usted está más capacitado para ayudar? Porque usted puede entender, usted tiene la experiencia. Y entonces ahora usted ve y dice, bueno, cuando yo pasé por esta prueba, un ejemplo, tenía a mi hijo enfermo, no tenía comida, no tenía dinero. Entonces usted dice, a mí eso es lo que me hubiera gustado, que alguien me hubiera ayudado. Al final sobreviví. Entonces ahí es donde usted va y hace un ministerio y dice, yo creo que esta persona que está pasando por esta prueba, esto le haría bien. Entonces creo que la mejor manera es saber, incluso ponerse a pensar, ¿qué fue lo que a mí me faltó? ¿Qué me hubiera gustado que cuando yo pasé por esa prueba me hubieran dado, claro, o me hubieran ayudado? Ahora hágalo entonces por otro que esté pasando por esa misma prueba. Usted ya va a saber por experiencia qué es lo que se debe hacer en ese caso. Ahora, la segunda pregunta creo que es bien interesante, porque nunca debemos pensar que somos salvos a través de las obras, ni obras positivas, ni tampoco pruebas o sufrimientos que vengan a nuestra vida. Recordemos que la salvación siempre es por gracia. Las pruebas no son meritorias. Las dificultades que pasamos, es cierto, aunque nos ayudan a pulir nuestros caracteres, siempre, recordemos, estamos cubiertos por el manto de la justicia de Cristo. Amén. Y nunca va a haber un momento que digamos que por nuestros propios medios nosotros podemos llegar al cielo. Entonces, creo que sí habría un peligro, porque incluso llegaría al punto del masoquismo, de pensar, no, sí, que haya más dolor, porque aquí más me voy a purificar, aquí estoy mejor. De hecho, muchos cayeron en esas trampas en siglos pasados, algunos cristianos, incluyendo Martín Lutero, que pensaban, yo me pues castigo, correcto, y entonces soy más puro, soy más santo. Y muchos dejaban de comer, se iban a los desiertos sin agua, sin nada, y sufrían y pensaban, de esta manera yo estoy siendo salvado. No, porque recordemos que para pagar el pecado es la muerte, no es ninguna de estas cosas. Sí. Pero nunca tampoco debemos abrazar el dolor en un sentido de masoquismo, o en un sentido de que son obras necesarias para la salvación. No, el dolor llega, es más, no tenemos ni siquiera que buscarlo. Sí. El dolor llega, tenemos que evitarlo. Todo lo que nos hace daño, pues hay que evitarlo. Pero si llega, entonces nosotros tenemos que
enfrentarlo siempre con la gracia de Dios. Y lo decía el apóstol Pablo esta semana, lo leímos en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, dice Pablo, yo hasta me sentí abrumado, un tiempo pensé que no iba a salir de esto, que iba a morir, pero dice, Dios me consoló, dice, Dios me ayudó, aprendí a confiar en Dios, ustedes oraron por mí. Entonces al final no es ni siquiera que yo tengo la capacidad de soportar la prueba, sino que es porque Cristo da la fortaleza. Amén. Y entonces volvemos a aquel texto que el apóstol Pablo escribió, bástate mi gracia. Siempre debemos depender de eso, querido hermano, querida hermana. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero creo, pastor, que si realmente depositamos nuestra confianza en Dios, podemos mirar con esperanza hacia el futuro, con esperanza hacia el futuro, como aprendimos en la lección, porque, y me gustaba mucho ese texto, pastor, aunque muramos, sabemos que Dios resucita a los muertos. Dios es capaz de resucitar a los muertos. Finalmente, pastor, ¿qué llamado nos puede hacer antes de que pueda hacer una oración por nosotros, por lo que hemos aprendido? Cuando un llamado especial, cuando nosotros no sabemos cómo enfrentar la prueba, qué hacer, cómo poder vivir ese momento tan difícil que es un calor extremo para nosotros. Bueno, ustedes saben que ahora, poniendo una ilustración, pues se han inventado recursos. De hecho, ahorita el mundo, precisamente esta semana, está experimentando calores bien grandes, hablando del tiempo. Clima, sí. Incluso en Inglaterra, autopistas de avión, partes se han derretido, o sea, no están no fueron hechos para ese tipo de temperatura como estos países, y han pasado muchas cosas, pero entonces ahí vienen los consejos, mire, haga esto, haga lo otro, hidrátese, tome agua, báñese varias veces, el aire acondicionado, pues, donde sea disponible, o sea, se busca una solución. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y ya lo decía el apóstol Pablo, fuimos consolados por el Dios de todo consuelo. Y dice él, participamos de las aflicciones de Cristo Jesús. Él nos ayudó. Así como Él salió, también nos ayuda para salir. Entonces, cuando pasemos por el calor extremo, busquemos refugio siempre en Cristo Jesús. Amén. Busquemos refugio en Él. Y como compañeros de viaje que vamos para el cielo, también ayudémonos los unos a los otros. Amén. Consideremos cuando alguien está en una prueba, seamos amigos verdaderos, no como los amigos de Job, sin molesto, no, seamos amigos verdaderos que podemos animar, aliviar a una persona. Y creo que muchas de las pruebas, saben que finalmente las más severas probablemente sean las emocionales, las psicológicas. Sin duda, sí. Y allí hay un gran trabajo que hacer. Hay cosas que pues no se podrá hacer nada desde el punto de vista médico, científico, pero las pruebas emocionales o psicológicas a veces son las que minan más. Y ya también pasaba con el apóstol Pablo, ese acoso de los falsos maestros que habían hablado mal de él, eso le provocó las más grandes aflicciones que los latigazos y que los naufragios. Entonces ahí sí tenemos mucho terreno, las palabras de ánimo, palabras de esperanza. Alguien puede estar deprimido por las pruebas que le han venido, pero palabras de ánimo, mensajes de esperanza van a ayudar a renacer otra vez el positivismo, el contentamiento en su vida. Amén. Así que, pastor, vamos a orar y le agradecemos mucho por estos consejos finales de esta semana. Tenemos mucho que estudiar todavía, pero sigue en sintonía de esta emisora y de estas lecciones porque creo están fortaleciendo nuestra vida. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos recibido nuevamente tu consuelo, tu luz, para guiarnos en medio de las pruebas y las dificultades. Ayúdanos, Señor, para poder saber de que si sufrimos especialmente por el Evangelio, somos participantes de los sufrimientos de Cristo. Y ayúdanos también, querido Padre, para ayudar a otros cuando pasen por las pruebas que nosotros ya hemos experimentado. Señor, también te pedimos que nos ayudes para entender que nunca permitirás que estas pruebas nos destruyan si nuestra fe es firme en Cristo. Lo pedimos en ese nombre. Amén. Amén.